Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Muchas veces nosotros, frente a cualquier circunstancia que nos toca vivir, frente a los problemas, que a veces es tan sencillo de resolver como estas preguntas, a veces tenemos ahí nada más la respuesta para elegir quizás la puerta correcta, pero frente a esas dificultades que parecen tan complicadas nos encerramos, no lo podemos ver, no podemos entender, nos apabullamos y creemos que la cosa no tiene salida, pero si prestamos atención muchas veces, creo que frente a cualquier circunstancias difíciles que podemos vivir, siempre hay una solución. ¿Cuánto lo creen? Frente a cualquier problema que atravesemos en la vida, siempre va a haber una solución. Esa solución se llama Jesús. Le voy a invitar a que podamos abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 14. Quisiera hacer como una continuación de lo que estuve hablando el sábado pasado, pero en esta noche quiero hablarte acerca de cómo resolvemos nuestros problemas, cómo resolvemos nuestras situaciones complicadas para poder, obviamente, tener y recobrar el ánimo. ¿Tiene Mateo capítulo 14, versículo 22? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Qué pasó? Jesús le dice a sus discípulos, bueno, vayan, adelántense, crucen al otro lado, que yo me voy a quedar a despedir la gente, me voy a quedar a orar y después voy a cruzar. Ahora, qué curioso esto. Yo creo que frente a esta situación, creo que Jesús sabía lo que iba a acontecer, sabía que sus discípulos iban a atravesar por esa tormenta. Y yo creo que era una oportunidad que estaba viendo Jesús para poderles enseñar o manifestársele de otra manera. Ellos venían viendo, habían visto la multiplicación, los milagros que Jesús había hecho y en ese momento dice, bueno, vamos a terminar la tarea ahora y vamos a ir para otro lado. Y muchas veces las dificultades que nos vienen, las tormentas, los problemas, tenemos que entender que muchas veces Dios lo permite para justamente medir nuestro grado de fe. Ahora, las cosas que nos sobrevienen, tenemos que entender que nunca van a venir para hundirnos, simplemente para probarnos. Jamás Dios va a permitir algo que no puedas sobrellevar. Jamás Dios va a permitir que esa circunstancia te termine hundiendo. En el versículo 25 dice, continúa la historia, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar por el mar, dijeron, buenísimo, llegó Jesús. ¿Dijeron eso? ¿Qué fue lo que dijeron? Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ahora, qué loco, ¿no? Que muchas veces frente a las circunstancias que nos tocan vivir no podemos ver a Jesús, no podemos ver a Dios y lo primero que vemos son los fantasmas que se nos aparecen. Aquellas cosas que creemos que no se va a solucionar. El miedo es la primera reacción que tenemos frente a la adversidad. Nos da temor el futuro, empezamos a pensar, no, se nos va a complicar más, ya si complicó así, imagínate más adelante, y empezamos a hacer un fantasma de algo que no es real, todavía no hay nada dicho. Y el miedo obviamente nos produce dudas, nos hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguna vez ha tenido miedo al punto de mojar los pantalones? ¿No? ¿Puede levantar? Yo le quiero contar algo. No me mojo, casi, pero estuve ahí.
Miedo de verdad. Una vez me junté con un grupo de amigos en la casa de uno de ellos y de todas las cosas que hablábamos, las pavadas que hablábamos ahí, ¿qué fue lo que hicimos? En medio de la noche, contar cuentos de terror. ¿Algunos han contado cuentos de terror en ronda así? ¿Puede ser? ¿Que hayan estado así? ¿Qué pasa cuando terminás de contar la ronda de cuentos así de terror y te tenés que ir a tu casa? ¿Viste? Al principio éramos como 6, 7 muchachos ahí, todos re machos, ¿viste? Contando los cuentos de terror. Y uno cada vez peor que el otro. Inventado. Ahora se iba pasando la hora y vos veías que nadie se quería ir. Hasta que, empezaron, che, nadie va para aquel lado. Y nos fuimos, empezamos. El problema es que para donde yo vivía me tenía que ir solo. ¿Viste? Y me acuerdo que, yo no sé si una vez lo conté a esto, pero le voy a abrir mi corazón, pero después no lo ponga en el Facebook, no comente nada de eso, porque es como que me humilla un poco esta cosa, ¿no? Que le voy a contar. Y me acuerdo que yo tenía una bicicleta de carrera y la bicicleta de carrera tenía esas ruedas finitas, ¿viste? Como los corredores. Espectacular estaba mi bicicleta. Pero tenía un problema que la rueda de atrás se me desinflaba. Entonces andaba con la mochila, aparte de las cosas que tenía, y metía el inflador de mano, ¿no? Porque de vez en cuando me tenía que bajar y seguir. Y me acuerdo que habíamos contado los cuentos esos de terror y salí. Y el corazón empezaba a mirar para todos lados. Ahora eran como las 4 de la mañana, no había nadie. Y me acuerdo que para ir a mi casa tenía 2 opciones. Seguir por unos barrios, pero tenía que desviarme casi 15 cuadras más o menos, o desviarme por la vía del tren donde estaba todo oscuro y lo hacía en 3 cuadras. Y llegué a la esquina y digo, ¿qué hago? ¿No? O sigo 15 cuadras más o me voy por la vía del tren oscuro. Dije yo, me voy por la vía del tren oscuro. ¿Quién me va a pasar? Y arranqué. Y era un caminito que iba finito, que era solo para bicicletas a la orilla de la vía. Y estaban los durmientes ahí, que tenías que ir más o menos despacito porque ibas haciendo eso. En un momento iba bicicleteando así y siento que me hacen de atrás. ¿Viste los dibujitos? No sé si alguna vez soñaste que te vienen persiguiendo y no podés gritar, ¿no? A todos nos pasa eso. No podía gritar, miedo, empezó un sudor frío, hacía 40 grados de calor, era verano, a ver si me entendés. Y arranqué, miedo, hermanos, miedo. Y un rato más allá, por favor. Y mira lo que hace el miedo, como te decía, ¿no? Te hace a veces dimensionar algo que no es. Te hace sacar conclusiones que no existen. Y fíjate tal miedo que tenía que empecé a hacer. Imagínate las rueditas de la bicicleta por los durmientes. Y al rato otra vez. Y ahí ya estaba, casi que me desmayaba. Mi miedo hizo que yo imaginara que detrás mío venía un pájaro negro, grandote con cabeza de mujer, garras así, y con la garra me hacía así con el dedo. Fíjate vos, por favor no lo comente después, me va a avergonzar. Imagínate, el miedo te hace ver cosas que no son. Entonces, imagínate cuando ya empecé lo único que faltaba que gritara nada más, ¿me entendés? Ahí ya no sé qué iba a hacer. Entonces me faltó la última cuadra, iba rapidísimo, rompí las ruedas. Las rompí todas. Llegué y había una parte que tenías que bajar y ya salía a la calle iluminada. Cuando bajo a la calle iluminada, me caigo, porque obviamente las ruedas ya no daban más, me caigo y cuando caigo así, el inflador me hace.
Pero es que una cuadra antes no era el inflador, era el pájaro negro cabeza de mujer con las garras. Pero a veces, frente a las dificultades que nos tocan atravesar, ese miedo muchas veces hasta nos paraliza, nos hace dimensionar cosas que no existen, nos hacen sacar falsas conclusiones y hasta a veces tomar malas decisiones. Ahora, déjame decirte, nunca más hice la gracia. Nunca más conté cuentos de terror y jamás me fui por esa famosa vía del terror. Ellos veían un fantasma que realmente era Jesús. Las circunstancias complicadas que muchas veces nos tocan vivir nos hacen dimensionar los problemas. Quizás nunca has hablado con una persona que te cuenta el problema y vos decís, sí, pero no es tan complicado, pero para ella es todo un mundo su problema. ¿O no? Levante la mano cuántas personas conoces así. Vos decís, pará, tranquilízate un poco, pensá antes de accionar, pensá antes de tomar una decisión frente a esa dificultad que tenés. Cuando Jesús vino a ellos, vio su angustia y los tranquilizó. Es ahí donde comparto nuevamente lo que hablé el sábado pasado, que muchas veces Jesús va a venir a calmar la tempestad, pero muchas veces va a venir a calmarnos a nosotros. Y en esta oportunidad Jesús los estaba calmando a ellos, porque en ningún momento le dijo a la tempestad, basta. Esta palabra que Jesús dice y les dice, yo, muchachos, soy yo, aquí estoy. Inmediatamente Pedro reconoció esa voz, reconoció que era una voz conocida. Ahora, frente a todas las dificultades que se nos presentan en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestros hijos, ¿qué voz escuchamos? ¿La voz de nuestro razonamiento que muchas veces nos engaña o realmente escuchamos la voz de Dios? Empezamos a buscar el consejo guiado a través de la palabra. La palabra siempre tiene 3 elementos para darnos. Ánimo, que era lo que hablábamos el sábado pasado. Identificación, que vos te puedas identificar a Dios que te está hablando. Y dar apoyo para que ese temor desaparezca. Existen 2 tipos de agotamiento. El agotamiento físico y el agotamiento espiritual. El agotamiento físico es cuando salís a correr, que hace como 3 meses que no salís a correr, y llegás a tu casa ¿cómo? ¿10 puntos? Es más, yo les voy a contar algo también. Empecé esta semana a salir a correr y parecía que tenía 2 bolsas de cemento en los pies. Para colmo, hay hermanos que en vez de orar por vos, de salir a la calle y decir, dale Alejandro, vamos, que vos podés, te filman desde la casa cuando vas hecho pedazo. Yo no quiero decir nada, pero es la familia Delgado que hizo eso. Después lo compartió en el WhatsApp y todas esas cosas. La verdad que me inspiraron mucho a salir de vuelta. Pero también existe el agotamiento espiritual. En el caso de los discípulos, efectivamente sentían angustia por la tormenta, pero más los angustió el hecho que se encontraran con un fantasma, con algo que no era real. Fue un agotamiento espiritual. Para empezar a retomar el ánimo, primero tenemos que tomar la esperanza que Dios nos da, retomar la fe. El segundo paso es voltear a ver la persona correcta, que en este caso es el Señor. Cuando Jesús le dice, yo soy, Pedro inmediatamente situó su mirada en Jesús y las adversidades pasaron a un plano secundario. Cuando vos podés, frente a tu problema que quizás hoy estás atravesando, enfocarte en la persona de Jesús, ese problema pasa a un segundo plano. Y eso hace que uno pueda recobrar
el ánimo. En el versículo 28, fíjese, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué necesidad tenía Pedro de bajarse y caminar sobre las aguas? Si ya lo había identificado a Jesús. ¿No era más fácil quedarse en la barca y decir, buenísimo muchacho, llegó Jesús, se acabó el problema? Pero dice que la tormenta pasó a un segundo plano y él puso su mirada en Jesús y eso recobró el ánimo, inclusive para dejar de lado toda su circunstancia y poder acercarse al Señor a pesar de la tormenta. Y la verdad que cuando uno empieza frente a la dificultad, empieza a orar, empieza a decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito que me empieces a animar, necesito que me muestres la salida, uno empieza a negociar con el Señor. Cuando Dios a veces nos hace atravesar por momentos difíciles, uno empieza, cuando te das cuenta que te empezás a animar, cuando empezás a negociar con Dios. Y decís, bueno, yo me animo, pero también quiero ver tu respuesta. Cuando hacía un mes que nos habíamos casado con Mari, yo estaba a punto de seguir una carrera y estaba ahí a punto. Estaba listo, me faltaban 3 meses nada más para terminar lo que tenía que hacer y me iba a Buenos Aires y volvía como suboficial porque yo estaba en el ejército. 3 meses me faltaban, 1 mes de casado. Y el Señor dice, mirá, esto no es para vos, tenés que soltarlo, tenés que dejarlo. Pero ¿cómo voy a soltar algo? Encima le decía, bueno, decime qué tengo que hacer, mostrame, abrime otra puerta. No. Primero bajate de la barca, caminá sobre el agua y después te voy a mostrar. Y fue difícil. Yo me acuerdo el día que dejé todas las cosas y salí caminando por la ruta, diciéndoles, ya está, listo, no tengo más nada. Solo estoy en la mano del Señor. Entonces ahí empecé a negociar con Dios y bueno, mirá, Señor, ya di el paso. Ahora yo quiero que me respondas ciertas cosas. Y Dios respondió. Pero era necesario primero bajarse de la barca. En el versículo 30 cuenta que Pedro, al ver el fuerte viento, dice que Pedro venía re bien, venía caminando sobre el agua. Y dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le pasó a Pedro? Arrancó bárbaro, bien, buenísimo Pedrito. Me imagino los otros discípulos, Pedro, ¿no? Y venía bien Pedro, pero ¿qué pasó? Sacó su mirada del Señor. Y una vez más empezó a ver todo lo que le rodeaba. Y claro que se empezó a hundir. El miedo se manifestó 2 veces. La primera antes de intentarlo y la segunda cuando ya tenía los pies sobre el agua. Al iniciar un proyecto, al iniciar cambios que van a ser trascendentes en tu vida, y vos decís, bueno, me animo a bajar y voy a seguir adelante. Podés sentir obviamente miedo antes de arrancarlo, pero también podés sentir el temor frente a las dificultades que se te presenten. En el versículo 31 dice, fíjese lo que dice el versículo 31, que es muy importante. Jesús dice, al momento extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dice que Jesús lo dejó que se hundiera. Cuando apenas vio que Pedro se estaba hundiendo, dice que fue y lo tomó de la mano y lo levantó. Y ahora fíjese lo que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que no es un reproche, tampoco lo está retando, tampoco se lo está diciendo de mala manera. Yo creo que le está enseñando, decir, Pedrito, si venías tan bien, si venías tan animado, ¿por qué dudaste? ¿Por qué sacaste mi mirada de mí? ¿Por qué dejaste de confiar frente a lo que te rodeaba? Yo creo que fueron palabras de amor, diciendo, Pedro, no te olvides lo que es muy importante, que no pierdas tu enfoque de mí. Pedro se agotó,
tenía todas las fuerzas para empezar, pero no tuvo la fuerza para terminar. Arrancó bien. ¿Cuántas veces nosotros arrancamos bien las cosas animados? Un ejemplo, la dieta. ¿Cuántos la arrancamos y ¡ay, qué guau! Y empezamos a correr, empezamos a hacer la ensalada y toda esa cosa. Y a los 3 meses, ¿qué pasa? Ya nos salimos a correr, ya te comiste todas las pizzas habidas y por haber. Cuando arrancaste una carrera y dijiste, ¡guau, buenísimo, esta es la carrera para mí! Siento que es lo mío. Y frente a la primera materia que no rendís bien, te rendiste. O sea, arrancaste bien, pero a la primera dificultad te viniste abajo. Dijiste, bueno, voy a empezar a hacer algo por mis relaciones. Siento que mi familia se me está dividiendo, siento que la cosa no va bien y me animo y empiezo a hacer cosas productivas, pasar tiempo de calidad con mis hijos y todo eso que es tan lindo y es lo que Dios quiere para nosotros, pero al tiempo no lo podemos sostener y se nos vuelve a caer. Para aquellos que somos casados, ¿se acuerda la primera vez que cuando se casó fue al altar? ¿Cómo estaba? Emocionado, contento. Había conquistado la más linda. ¿No? Y dice, ¡guau, qué lindo! Y la fiesta fue hermosa. Los primeros meses de casado, Fashion TV. Y va corriendo el tiempo. Y uno en los primeros meses se va buscando enamorar, va buscando hacer cosas lindas. Pero al tiempo, ¿qué pasa que eso se cae? Es porque comenzamos bien, pero no tenemos la fuerza suficiente para sostener. Nuestras convicciones no están siendo fuertes para sostenernos en el tiempo. Entraste en un trabajo y dijiste, no, voy a hacer de testimonio, le voy a hablar a todos mis amigos. Buenísimo. Y quizás al tiempo te estás enredando en los chismes, en las palabras vulgares, en los chistes sin doble sentido. ¿Qué pasó? Es que nos animamos a hacer algo, pero no pudimos sostenerlo. Y creo que nuestro mayor problema es mantenernos en el tiempo. No sé cómo estoy con el tiempo, ¿vengo bien? ¿Sí? Pedro necesitaba un empujón adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía. Si ahora quizás nosotros estamos pasando por momentos difíciles y estás reconociendo que el agua te está llegando al tobillo, pedí ayuda. Míralo al que tenés a tu lado y decirle, pedí ayuda si lo necesitas. O sea, no esperes a tener el agua en el cuello para decir, che, mirá, estoy pasando por esto. Pedí ayuda. Si estás sintiendo que se te están mojando los pies porque te estás hundiendo, empezá a gritar, decir, necesito ayuda. ¿Saben por qué muchas veces no pedimos ayuda? Porque el orgullo que muchas veces nos domina no nos deja pedir esa ayuda que necesitamos. No, ¿cómo se van a enterar que nosotros tenemos problemas matrimoniales? No, ¿cómo puede ser que se enteren que tengo problemas con mis hijos? No, ¿cómo puede ser que se enteren que tengo cierta debilidad y que no puedo superarla? Si estás notando que el agua te está llegando al tobillo, necesitas pedir ayuda. Si Pedro no hubiese gritado, no hubiese pedido ayuda, el agua le hubiese llegado a la boca y se hubiese ahogado. El problema es que muchas veces ese orgullo no nos deja abrir la boca y pedir ayuda, y lo peor de todo es que dejamos que la cosa se nos hunda. ¿Para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar a que tu familia se termine destruyendo? El otro día venía hablando con un hombre, me hice dedo y me trajo hasta acá, hasta la iglesia. Y no sé por qué, él me empezó a contar toda su historia, y que era separado, y tenía un montón de problemas. Entonces yo le pregunté, che, pero cuando te separaste, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para...? ¿Tenía solución la cosa? No, si a la primera nomás, ya la dejé nomás, listo, ya está. Pero ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué lo dejaste así? Muchas veces nosotros hacemos
lo mismo. Queremos mantener a veces una imagen diciendo, no, ¿cómo puede ser que en la iglesia se enteren o sepan? Y la realidad es que cada vez nos vamos hundiendo más. Necesitamos pedir ayuda. Hoy yo quiero que todos podamos decirle al Señor, hoy te necesito más que nunca. Necesitamos nuevas fuerzas muchas veces. Renovar nuestras fuerzas es un proceso. Vimos en la palabra, que debemos buscar a Dios, que Él es nuestro Redentor, es decir, que hace todas las cosas nuevas, que compra hasta lo que hemos perdido. Cuando Jesús ofrece redimirnos, nos está comprando con su sangre. ¿Cuánto lo creen? Y también nos ofrece a comprar de nuevo todas aquellas cosas que hemos perdido. La palabra dice que debemos entender que Jesús murió para que nuestro ánimo no decayera y no desfallezcamos. Así que cada vez que te sientas agobiado, cada vez que te sientas con ganas de dejarlo todo, pensá en el Señor que lo dio todo por vos. Jesús no tuvo una actitud de tío consentido con Pedro. Él dijo, bueno, Pedrito, ven y dale, a cualquiera le puede pasar. No, sino que no lo tomó en sus brazos y lo consintió, sino que tampoco fue un líder agresivo que lo agarró y una patada lo metió adentro de la barca diciendo, oh, inútil, no sabes para nada. Sino que dice que lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. Y dice que no solamente lo tomó de la mano, sino que una vez que lo incorporó, caminó con él. Pero Pedro iba caminando por sus propios medios, tomado de la mano del Señor. Porque creo que cuando se nos complica la cosa, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos de la mano del Señor, que son las manos más seguras y caminar en la vida con pasos firmes, a pesar de las dificultades o de la tormenta o del viento que se levante en contra nuestra. ¿Cuántos lo creen? Todos necesitamos renovar nuestras fuerzas como si llenáramos el tanque de nafta, ¿no? Tenemos al Señor en nuestro corazón, que es nuestra fuente de poder, de autoridad, de redención, y que nos da fuerza. Mire, si tiene ahí la Biblia, busque Isaías 40, versículo 27. Si no, no te lo ayudo a leer. Que muchas veces frente a las dificultades empezamos a decir, ¿dónde está Dios? Dios no me escucha. Dios se olvidó de mí. Dios no sabe lo que estoy pasando. Fíjate lo que dice Isaías 40, 27. Dice, oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Si cuando el Señor dice que Él es justo para con quienes te aman, o no dice en su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Dios dice, es verdad, y es así. Dice que Dios está pendiente incluso de nuestros problemas y dificultades. Jesús veía a Pedro y sabía que era un hombre hundiéndose por falta de fe. No era por otra cosa, era porque le faltaba confianza en el Señor. Pero también veía los elementos que influían, el viento y la marea que no cesaban. Dios nos revela que tiene empatía con nosotros, nos comprende, nos ayuda a superar todo, jamás se fatiga y desmaya, dice la Biblia. El Señor siempre es fiel. Mirá lo que tenés a tu lado y decir, el Señor siempre es fiel. No es a veces, es siempre fiel. Él da, dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y extenuado y vigor al débil. El Señor nos puede dar nuevos ánimos, nos puede dar nuevas fuerzas. Hay cosas, obviamente, que nosotros tenemos que hacer, como decíamos el sábado pasado, confiar en Él, confiar en sus promesas, tener un objetivo claro, tener comunión con Él. La Biblia dice que hasta los más jóvenes se dan por vencidos, se cansan, pero los que esperan en el Señor, ¿qué? Obtienen nuevas fuerzas, dice que ascenderán con alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que buscan
al Señor. Los que no se dan por vencidos. Miren, estuve viendo unos ejemplos, así muy rapiditos, se los quiero compartir, de dos animales. En este justamente habla de las águilas. Las águilas se sustentan de tal manera que vuelan y no se cansan. Las aves y los aviones vuelan por el principio de sustentación, o sea, se mantienen un cuerpo en un medio sin caer, que se logra por la resistencia del aire. Mientras más fuerte es el viento contrario, más se pueden mantener en el aire. Mientras más fuerte sopla el viento, mejor pueden volar. Dice que también el águila tiene un ojo muy eficiente. En esto le consulté a los chicos de multimedia el otro día, las cámaras con Steadicam, que es un mecanismo que hace que vos podés sacudir la cámara y la cámara siempre va a estar quietita, no se va a sacudir. Creo que hay uno de los chicos que anda con una pedazo de caño así, no sé qué es, que es ese mecanismo. Vos lo podés sacudir y la cámara va a estar fija, va a estar quieta, y la imagen, aunque vos te muevas, vas corriendo, lo que sea, la imagen va fija, va quieta. Esas cámaras están basadas en los ojos de las águilas, que ven una presa y pueden seguirla, aunque cambien de altura y de velocidad. Por eso es tan efectiva su visión. Si nosotros tenemos la mirada estable, estable siempre en el Señor y puesta en el Señor, no nos vamos a hundir. Las circunstancias, el aire, las olas, lo que sea, no va a poder detenernos. Pero es necesario que pongamos nuestra mirada en el Señor cada día, que podamos extender nuestros brazos y podamos volar como las águilas. No nos tenemos que detener. Yo ahora que tenés natural, si mirá, si estás pasando por una dificultad, no te detengas, no te rindas. El Salmo 92:10, encontré unos versitos hermosos. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Sabe que el búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado? Su mayor energía se despliega cuando está en problemas. El enemigo número uno son los leones, y es el único que le puede dar pelea cuando se siente acorralado. Si no encuentra comida, puede recorrer kilómetros nadando, aunque no es un animal de 1500 libras, con pezuñas y sin aletas. No ve su limitación. Pero cuando tiene hambre no mide riesgo para encontrar el alimento. Pelea y busca y es capaz de cargar casi el doble de su peso. En Asia lo conocen como el tractor del oriente. Mirá lo que tenés a tu lado y decir: tenemos que ser tractores. Y es muy difícil que paren. Esta característica obviamente me llamó la atención porque no son como los burros. ¿Qué pasa cuando el burro se para? Se sienta y andáselo caminando. Tenemos que renovar nuestras fuerzas en el Señor. Tenemos que buscarlo a Él. Obviamente que las fuerzas físicas se van cuando nos sentamos y descansamos, pero hay otras cosas que tenemos que hacer en el Señor. El Señor dice: venid a mí, que todos los que están cansados, y yo les daré descanso. Cuando te sientas mal, cuando te sientas que la cosa no va más, anda a los pies del Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Tenemos el apoyo de Dios. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. No es la última opción, es el pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús nunca dejó que Pedro tragara agua, y nunca lo va a hacer con vos, al menos que diga: Señor, te necesito. Isaías 41:10 continúa diciendo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, no te apapacho, te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor lo dijo, es porque lo va a hacer. Simplemente lo tenemos que creer. Simplemente lo tenemos que creer en la palabra del Señor.
Todo inicia aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no tenés en quién confiar, si te sentís solo hoy, si te pesa hoy la soledad, si estás desesperado, si estás pasando por una situación complicada, no esperes a que el agua te llegue al cuello. Pedí ayuda, buscá a Dios, que Él es el único que nos puede dar la salida. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20-30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.